Alabad a la dueña de la tierra que guía al pueblo, esposa de rey, madre de rey y gloriosa, que reunió al ejército y protegió y unió a Egipto, la reina Ajotep. Larga vida a ella. Con esta bonita alabanza o dedicatoria, Ahmose honra a su madre, Ajotep. Ahmose fue el primer faraón de la 18ª dinastía muy importante, pues marcará el comienzo de una nueva era, el Reino Nuevo de Egipto, o también denominado Imperio Nuevo, la época de mayor esplendor que veremos en el Antiguo Egipto. Esta dedicatoria, estas bonitas frases dedicadas de un hijo a su madre, estaban en una estela. La estela se encontraba originalmente en el 8º pilono del templo de Karnak, ese 8º pilono que podemos ver en las fotos. Pero vamos a ver una breve cronología para situarnos en la época de Ajotep y de este cambio a Reino Nuevo, a unificación de nuevo de Egipto. La reina Ajotep es de la 17 dinastía, del final del segundo periodo intermedio, y con su hijo Ahmose se comienza la 18 dinastía y por tanto el Reino Nuevo, como hemos dicho. En Egipto existieron 3 grandes reinos, el antiguo, el medio y el nuevo, pero antes de todo hubo una época predinástica, una época antes de esta primera unificación por el rey Narmer. Este predinástico es la famosa época que denominamos como Nagada. Aquí estaría Nagada I, Nagada II, Nagada III. Con Narmer se produce esta primera unificación del Alto y el Bajo Egipto, este primer faraón del Antiguo Egipto. Y hay una época que denominamos Tinita, serían la dinastía I y II. Luego ya entramos en lo que sería el famoso e importante reino antiguo, este reino antiguo de las grandes pirámides de piedra, las famosas pirámides de Giza y más, las que construyó también el padre de Keops, Snefru, que construyó 3 pirámides y más, es decir, todas estas pirámides de piedra son de este reino antiguo cuya capital se colocó en Menfis, en el norte de Egipto, en el Bajo Egipto, ese norte que estaría aproximadamente cerca de donde estaría ahora el Cairo, Menfis. Después de este reino antiguo viene una época, digamos, de descentralización del poder, y es lo que denominamos primer periodo intermedio. Tras este primer periodo intermedio surgiría de nuevo otra época de esplendor y de unión, sería el reino medio, un reino muy importante, pero este reino también desembocaría en otro segundo periodo intermedio. Es aquí, a finales de este segundo periodo intermedio, que ha estado caracterizado porque han entrado unos pueblos por el norte a los que denominamos Ixos. Estos Ixos, que habían formado las dinastías 15 y 16 de Egipto, se habían hecho con Avaris, luego con Menfis, y estaban intentando hacerse con todo Egipto desde el norte. Pero a su vez, en el sur, en Tebas, estaría esta 17 dinastía con esta familia tebana de siempre. Siempre los grandes reinos de Egipto se han formado por una familia tebana. Esta familia tebana de egipcios de siempre no permitirían que estos Ixos se hicieran con el poder de todo Egipto, y entonces es cuando plantarán batalla a los Ixos. Cuando aquí entra Ajotep, cuando entra Sequenenratá, que morirá en batalla, que es su marido, y cuando finalmente, tras ese gobierno y esa lucha de Ajotep, su hijo
logra poner a su hijo por fin en el trono y se convierte en el primer faraón de la 18 dinastía y por tanto aquí comenzaría el reino nuevo egipcio. Este reino nuevo que va a ser importantísimo, de los más famosos faraones de Egipto, esta época de esplendor, este reino nuevo, imperio nuevo egipcio, que a su vez también llegará su momento, vendrá otro tercer periodo intermedio, después la baja época, toda la época grecolatina, con Alejandro Magno, los Ptolomeos, etc. Y luego con la última reina que tuvo el Antiguo Egipto, que fue Cleopatra VII. Pero nos situamos donde más o menos marca mi dedo, que es ese final de la dinastía 17, ese final del segundo periodo intermedio que marca Hotep y ese comienzo de esta gran época de esplendor para Egipto que es el reino nuevo egipcio. Aquí, como hemos dicho, en esta lucha contra los Hicsos, el marido y probablemente también hermano de Ahotep, que era el rey Seqenenratá, él mismo se planta en batalla a luchar contra los Hicsos. Seqenenratá fue capturado por estos, demacrado, asesinado, torturado. Aquí podemos ver su rostro, su momia, que aunque fue torturado y asesinado por los Hicsos, los tebanos pudieron recuperar su cuerpo y momificarlo. Seqenenratá muere en batalla contra los Hicsos. Kamose, que podría ser hijo de ellos o hermano, acabaría también muriendo en batalla. Entonces Ahotep, cuando queda viuda porque ha sido muerto en batalla, Seqenenratá es quien gobierna Tebas, quien desde el sur, desde ese Tebas, gobierna el país, organiza el ejército, gobierna y por supuesto se hace cargo de su hijo pequeño al cual ella gobernaría para cuando él fuera mayor de edad ponerlo en el trono y ser su hijo ese primer faraón de la 18 dinastía. Pero es esta reina Hotep quien gobierna Tebas, quien organiza el ejército y quien hace estas grandes hazañas con esta valentía, con esta resiliencia. Es esta gran mujer, esta reina, quien en esta época tan importante y tan vital para Egipto logra las hazañas que hablaremos en este vídeo. Es la protagonista de hoy, la gran Ahotep. ¿Y por qué la luna? Pues porque Ahotep, al igual que otros miembros de su familia, los Ahmósidas, llevaban precisamente en su nombre el nombre de la luna. Y es que Aa o Ia en el antiguo egipcio significaba precisamente luna, con lo cual Ahotep vendría a significar la luna está satisfecha. Hotep es un sufijo que se llevaba en más nombres, por ejemplo, Amenhotep, que era Amón está satisfecho, pues Ahotep lo llevaba. Y además esta dinastía, precisamente los Ahmósidas, de ese A o Ia, que es luna, van a llevar este nombre tanto en hombres como en mujeres. Así su hijo Ahmose, que es el fundador de esta 18ª dinastía, también lo lleva en el nombre, S.A., pero luego, por ejemplo, también tenemos a su hija, Ahmose-Nefertari, que también lo llevaría en el nombre. Es decir, esa luna es la que va a caracterizar a esta familia, es la familia, digamos, de la luna. Sí que es verdad que normalmente se veía más el nombre quizás del sol y no tanto de la luna, pero esta familia lleva el nombre de la luna, con lo cual me parece también algo muy bonito y reseñable en esta familia ahmosida. Con lo cual Ahotep significa la luna está satisfecha. Llevaba a la luna en su nombre, en su dinastía y en sus sucesores y su familia, tanto en hombres como en mujeres. Ahmose, el primer faraón de esta 18ª dinastía, de este comienzo de era, de este reino nuevo tan próspero, tan glorioso, podríamos decir, evidentemente tiene una importancia mayúscula, Ahmose, pero también la hija de Hotep, Ahmose-Nefertari o Ahmes-Nefertari, que lleva también ese A, esa luna, que como hemos dicho lo llevan tanto hombres como mujeres en la familia, está
esta familia ahmosida que funda este reino nuevo que lucha contra los Hicsos y que reunifica otra vez Egipto y gracias a esto que hicieron, a este espíritu de reunificación, de lucha, etcétera, consiguen reunificar, consiguen vencer a los Hicsos y consiguen crear esta nueva dinastía, este nuevo reino que acaba siendo pues la época más gloriosa del Antiguo Egipto, una de las más, este reino nuevo, este imperio nuevo egipcio. Aquí vamos a tener de los faraones más famosos, vamos a tener a Hatshepsut, vamos a tener a todos los Tutmosis, primero, segundo, del famoso Tutmosis III, el gran guerrero, gran conquistador. Vamos a tener a los Amenhotep, Amenhotep III, importantísimo, y esta dinastía, si la comienzan, esta familia ahmosida, estos guerreros que luchan contra los Hicsos, esta familia tebana, ¿quién la va a terminar? La van a terminar, que hablaremos también probablemente en otros vídeos largo y tendido, el famoso faraón hereje Akenatón, Amenhotep IV, cuando hace esta revolución y se va a la ciudad de Teledamarna, pues sabemos que su sucesor Tutankhamón sería el último de esta familia, de esta dinastía. Luego le sucedería a Horemheb y luego ya vendría la dinastía 19, que ya, si también está dentro del Reino Nuevo, sería una dinastía diferente, que es la de Ramsés II, etc. La empezaría Ramsés I, su hijo Seti I y el hijo de Seti I, Ramsés II. Vale, eso ya sería hacia el final de esta dinastía y el comienzo de la siguiente. Pero esta, la 18, esta dinastía tan importante, que es la que comienza este famoso Reino Nuevo, la comenzarían precisamente esta familia ahmosida. El primer faraón es Ahmose, este hijo de la gran reina guerrera Hotep, y todo el esfuerzo que hizo, todo el sacrificio que hizo y todo lo que entendemos por todo, todo lo que se ha dejado, todos los homenajes que se le han hecho a ella, ese ajuar funerario, esas moscas del valor, esa estela donde se la glorifica, donde se dice que unificó al ejército, que unió a Egipto, etc. Entonces, vale, estamos hablando de que sí, que Ahmose, su hijo, evidentemente es importantísimo al ser ese primer faraón de esta dinastía, este fundador, pero su hija, que es Ahmose Nefertari o Ahmes Nefertari, también es importantísima, tan importante que se la llega a divinizar una vez que muere. Es decir, la reina Ahmes Nefertari, Ahmose Nefertari, una vez que fallece, se la diviniza, se convierte en diosa y se la rinde culto como tal, como una diosa. Esto en el Antiguo Egipto ha ocurrido más veces. Por ejemplo, si nos vamos al Reino Antiguo otra vez, es decir, pasamos el medio, vamos al Antiguo, tenemos al famoso Imhotep. Imhotep a su muerte fue divinizado. Imhotep se convirtió, fue un hombre, un genio probablemente, porque era arquitecto, era médico, fue el constructor de la primera pirámide de Egipto, la pirámide escalonada de Djoser, que era el faraón coetáneo al gran Imhotep. Imhotep, como arquitecto, construye esta pirámide, sabemos que era médico, sacerdote, etc. Imhotep, una vez que muere, se convierte en Dios, el dios Imhotep, y es adorado muchísimo tiempo después. De hecho, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Madrid, en el MAN, tenemos la momia, una momia maravillosa de Nespamedu, esa momia dorada, que también hay un documental que hicieron, creo que en Televisión Española, que a mí me gustó bastante, la verdad. Este documental, que habla de Nespamedu, de esta momia y la historia y de cómo llegó al museo, etcétera, pues creo que es de la dinastía 25, 26, 25. La dinastía 25 estamos hablando que son, pues igual casi acercándonos a los 2000 años después de que vivió Imhotep. Y este sacerdote Nespamedu, que también era médico del faraón, era sacerdote de Imhotep. Es decir, era sacerdote de esa persona que fue Imhotep, pero que se la divinizó una vez a su muerte. ¿Por qué? Pues porque Imhotep probablemente en vida fue considerado, lo sería probablemente un genio, hasta tal punto que se le diviniza. Y no solo pasa aquí, luego en el Reino Nuevo, también en el mismo Reino Nuevo donde vivió Ahmose Nefertari un poquito después de ella,
En el reino de Amenhotep III tenemos, por ejemplo, a Amenhotep, hijo de Apu. A este personaje, esta persona, que fue visir en época de Amenhotep III, también se le diviniza a su muerte. ¿Por qué? Pues porque probablemente era una persona pues, que tuvo, pues que era muy querido y muy adorado por su sabiduría y por lo que hizo en el pueblo. Hay gente que incluso cree que tenía a lo mejor, digamos, como una especie de curandero mm, o líder espiritual, etcétera, alguna cualidad que sus coetáneos le atribuirían a mágica especial, y a Amenhotep, hijo de Apu, cuando fallece, que hay muchas estatuas de él sentado, etcétera, se le diviniza también. En Deir el Medina, en el templo que tenemos, templo de Hathor y Maat, un templo que se termina en época tolemaica, es un templo precioso, a mí me gusta mucho, había una capilla eh, para Amenhotep, hijo de Apu, también para Ahmose-Nefertari, por supuesto, puesto que Ahmose-Nefertari era, digamos, la patrona de Deir el Medina. O sea, Ahmose y Ahmose-Nefertari tuvieron una importancia mayúscula. Ahmose como ese primer faraón, pero Ahmose-Nefertari como una diosa divinizada a su muerte. De hecho, la sangre de Ahmose-Nefertari es considerada una sangre divina. Y muchas descendientes de ella son precisamente las que se casan y hacen faraón a los faraones. De ella descienden muchas mujeres importantes de esta dinastía y dinastías posteriores. Y se cree que es una sangre potente, una sangre importante. Una sangre de esta descendiente de la primera mujer se la considera Ahmose-Nefertari. Pero yo también siempre pienso realmente de su madre, Ajotep, porque aunque Ahmose-Nefertari fue tan importante como lo fue también gracias a su madre. Igual que Ahmose fue quien fue y fue el primer faraón de esta dinastía, en parte, una parte grandísima, gracias a su madre, pues igual que Ahmose-Nefertari. Ahmose-Nefertari es esa primera de las mujeres de la que descienden tantas reinas importantes después, pero realmente descienden de Jotep también, porque es la madre de Ahmose-Nefertari. Y es esa gran luchadora, esa gran guerrera, esa gran mujer que logra esto y encima se lo deja a sus hijos, a sus sucesores. Deja un Egipto cuando ella muere, que fallecía bastante mayor, deja un Egipto completamente diferente al Egipto que ella conocería siendo jovencita antes de esta lucha contra los Hyksos, de esta reunificación. Es decir, este primer faraón y esta reina divinizada, que son tan importantísimos en este inicio del Reino Nuevo, lo son mucho, muchísimo, seguramente, gracias a su madre, a la gran reina Ajotep, que es la protagonista de nuestro vídeo. Aquí tenemos, por cierto, una foto de su hija, de Ahmose-Nefertari, una cosa curiosa. Esta foto es de una tumba de Deir el Medina. Como he dicho antes, este poblado que hemos hablado alguna vez y volveremos a hablar muchas veces de Deir el Medina, que en el antiguo Egipto, en el Reino Nuevo, lo denominaban Setmat, el lugar de la verdad, este asentamiento de los artesanos y artistas que construyeron las tumbas reales. Pues Ahmose-Nefertari era considerada como una patrona, digamos, pues como igual en la actualidad en el cristianismo una santa, una patrona. Y esta imagen concretamente es de una tumba que hay en Deir el Medina. Pero una cosa particular, una cosa curiosa de esta reina es que siempre se la pinta de color negro. O sea, aquí como la vemos, o sea, existió esta mujer, pero aquí ya sería diosa. Una vez que fallece, se la diviniza. Entonces la diosa Ahmose-Nefertari, y este color negro que tiene, negro, 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 lo que se cree es que está, digamos, representando o simbolizando ese famoso limo negro del que hablábamos, ese limo negro que fertiliza las tierras con la crecida del Nilo y que de ahí surge la vida. Por eso ese color negro simboliza vida, simboliza nacimiento. Ese Kemet, que también da nombre a ese antiguo Egipto, pues ese color negro, igual que a Osiris se le pinta de verde por esa vegetación, pues se cree que Ahmose-Nefertari, ese color negro, negro, negro representa ese limo, esa fertilidad, ese renacimiento.
esa vida que surge del limo. Una de las cosas más características de esta reina y más famosas y que seguramente a lo mejor os suenen son estas famosas moscas al valor, este collar con el cual también su hijo Ahmose la condecora, podríamos decir. Estas moscas del valor, uno de los usos que tenían o el significado que se le daba, como hemos dicho, es moscas del valor. A los guerreros, a la gente que había sido más valiente, que había destacado pues, por esa fuerza, esa valentía, esa resiliencia, etcétera, muchas veces se le condecoraba con estas moscas. ¿El porqué de las moscas? Pues no se sabe exactamente. Hay varias teorías. Una que es que muchas veces en el campo de batalla las moscas estaban por ahí como revoloteando en la sangre. Otra que también tiene bastante peso es la de que las moscas, que son un poco pesadas, que no te dejan, que no se rinden. Es decir, que aunque tú las des y las das y las hagas así, la mosca sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Y a lo mejor tiene que ver con esa constancia, con esa lucha, con ese no rendirse. Entonces, hay varias teorías. Lo que sí se sabe es que esa mosca, uno de los usos que tuvo fue como condecoración militar. Se le daba pues a los mejores guerreros o la gente que había destacado por su valentía o por sus hazañas, etcétera. Estas moscas que realmente tienen un tamaño, pero yo llevo aquí una, que no sé si se ve por la cámara, mi mosquita del valor, pero estas que hay aquí, pues que serían, pues igual tienen este tamaño. Esta foto la saqué la última vez que he estado ahí en Luxor, que ha sido pues en diciembre pasado, que además me encantó porque yo me quedo a dormir en el West Bank, en un barrio que se llama El Tarif, que viene de los reyes Intef, que ahí estaban enterrados, pero que está pegadito. O sea, yo voy andando sola, por la mañana me levanto y voy hasta la casa donde vivió Howard Carter, que está al lado, que era como mi vecino, y ya, desde la casa ahí mismo ves Drabu el Naga, que Drabu el Naga es el sitio donde apareció la tumba de Ajotep con todo este ajuar. Si tiras para arriba, vas para el Valle de los Reyes, si tiras para abajo, llegas a un mercado que ahí está el templo funerario de Seti I, de Drabu el Naga, que puedes estar viendo las tumbas que tiene, que normalmente no hay nadie. O sea, yo cuando estoy ahí, yo estoy con la gente local, o sea, no hay nadie. Hay tumbas muy chulas que se pueden visitar, como por ejemplo la de Roy, que es chiquitina, pero es muy bonita. Una cosa que me gusta mucho de la de Roy es que en una escena que se ve el pesaje del corazón, que sale con su esposa, pues en la balanza se pesan los dos corazoncitos juntos. Eso es un detalle muy bonito que hay en esta tumba. Y, tal. Y yo en diciembre, que es la última vez que he estado, todavía no habían abierto la tumba de Yehuti y de Geri. Yehuti, ya sabéis que es un proyecto español del que soy bastante fan, que llevan pues igual 20, 22 años trabajando allí y por fin la han abierto, creo que fue en febrero al público, como un par de meses después de estar yo allí. Es la TT11, la de Yehuti, y la TT12, la de Geri. Yehuti trabajó en el gobierno de Hatshepsut y Geri trabajó para la reina Ajotep precisamente. Más una cosa curiosa es que tanto Geri como otros dignatarios de la época a la que se dirigen como reina, como gobernante de Tebas y de Egipto es precisamente Ajotep. Porque Ajotep fue esa madre regente que gobierna en la minoría de su hijo, que cuando está luchando contra los Ixos lucha, que probablemente ayudó muchísimo a su hijo, que como él dice reunió al ejército, protegió a Egipto, es decir, Ajotep es sin duda una pieza fundamental, puede probablemente más que su propio hijo, en esta lucha contra los Ixos, en esta unificación de Egipto y en este comienzo de era. Entonces aquí vamos al Museo de Luxor, que por cierto os lo recomiendo, es un museo que no es muy grande, pero que tiene piezas que a mí me encantan. Yo creo que entré ahí, fui sola, me crucé hay un ferry que es de la gente local y te lo cruzas, vas a la parte este y nada más que cruzas tienes ahí el museo cerquita. Igual me tiré 6 horas ahí, no me acuerdo. Y cuando llegué aquí, que es una salita, que tiene el collar y que tienes aquí la momia de Ahmose, del hijo de Ajotep, pues fue muy emocionante poder ver las moscas de cerca, allí yo sola en ese momento. Y sí, estas son las moscas.
del valor. También se cree que la mosca puede tener también otros significados, como a lo mejor un amuleto funerario de protección, etcétera, pero lo que es del valor seguro, es decir, era una condecoración al valor. Y Ahmose, su madre, entre su maravilloso ajuar funerario, donde hay también hachas ceremoniales, etcétera, está este collar que es una verdadera, vamos, a mí me parece espectacular, es precioso, son de oro, por supuesto, y, y es maravilloso, o sea, es una condecoración militar que Ahmose le da a su madre, junto con esas hachas ceremoniales, junto con ese ajuar maravilloso. El sarcófago no está en el de Luxor. Vamos a ver si tengo por aquí una foto. El sarcófago de ella, que es muy bonito también, este es el sarcófago, el ataúd, perdón, este es el ataúd de la reina Jotep, que a mí me parece muy bonito. Yo esto lo vi cuando estuve en Cairo. Este estaba en el Museo de la Plaza Tahrir de toda la vida. Ahora no sé si con el cambio que van a hacer al nuevo, pues igual se lo llevan para allí o se lo han llevado. Pero yo de la última vez que estuve en Cairo, que estuve en este museo, igual hace igual 3 años o así, estaba ahí y de hecho me quedé como así mirando, me impactó muchísimo, a mí me parece precioso, me parece bueno, me parece increíble, igual que las moscas. Aquí están las moscas. No sé, tengo una imagen así como más de cerca, a ver. Bueno, esto sería, sí, como la mosca en primer plano, ¿no? Es la del medio. O sea, el diseño me parece una pasada. O sea, estamos hablando de finales de la dinastía 17, comienzos de la 18, y que todo esto estaba ahí en Dragwel Naga. Yo cuando voy por Dragwel Naga pienso, aquí estaba Jotep, aquí estaba su tumba, aquí estaba su ajuar. La tumba de Jotep se descubre. Y es una pena porque, claro, las técnicas que había en la época no son las que hay ahora. Entonces, era en época de Auguste Mariette, que él creo que en ese momento estaba fuera de Luxor y cuando le dijeron que habían encontrado algo, él quiso como que esperar a que él llegara, pero pues por los nervios, las prisas, no esperaron y cuando al poco de abrir el ataúd, lo que es la momia de Ahmose, o sea, perdón, de Ajotep, que estaba ahí, es como que se deshizo, se desintegró, se perdió, es una pena. Pero todas sus joyas, su ajuar funerario, pues está aquí, está en el Museo de Luxor, entre el del Cairo, y aquí se conserva. Aquí también hay como un pequeño vídeo que grabé cuando estuve allí, que es como una salita que entras ahí todo negro y están las moscas, hay también algún objeto más, unas dagas, y cuando te giras está ahí la momia de Ahmose, del hijo de Ajotep, que es el primer rey de la 18 dinastía. La mayoría de momias reales están en el Cairo. Estaban en el de Tajarí, es la famosa eh, cabalgata que hubo de las momias, ahora están en el de la civilización egipcia. Pero aquí en Egipto hay alguna. Tenemos esta de Ahmose, bueno, la de Tutankamón también está en su tumba, es la única que está en su tumba original en el Valle de los Reyes. Pero pues sí, pues ahí pude entrar en la sala con la momia de Ahmose, con las moscas ahí, me quedé así. Bueno, estuve mirándolas muchísimo, muchísimo rato. Y una cosa también curiosa es que estas moscas, este ajuar tan precioso y tan valioso y con tanta significación, Eugenia de Montijo, como anécdota, que era pues, la esposa de Napoleón III, eh, como que se encaprichó. Cuando fue a Egipto y las vio, se encaprichó de ellas y así con todo el borro del mundo le preguntó si se las podía llevar. Y en un principio es como que, claro, en Egipto ya sabéis que antes eran muy dados pues a regalar cosas. De hecho, una de las como falsas creencias que se tienen muchas veces es que todo lo que vemos en los museos es robado. Y no, evidentemente siempre habrá alguna cosa robada, como en todos los lugares siempre hay cosas robadas y de hecho hay algunas pues, que tienen polémica, etcétera, pero realmente son una minoría. En Egipto, hasta hace no mucho tiempo y no muchos años, por una parte era completamente legal comprar antigüedades, que podías comprar
en el mismo museo de la Plaza Tajarí había una tienda que te comprabas antigüedades, que te podías comprar una momia, llevarla, embarcarla. O sea, de hecho en Espamedo, la momia que hemos hablado antes, que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se compró también, fue una compra completamente legal, llegó y de hecho pensaban que era una mujer, y luego descubrieron que era un hombre. Y por un lado, se podían comprar legalmente y por otro lado, Egipto era muy dado a regalar. Hubo una época en la que regalaba de todo. Para hacer negocios con no sé qué país, pues regalaba, cambiaba. De hecho, una de las más famosas, si vais al templo de Luxor, maravilloso, veis que hay un obelisco, pero había otro al lado, eran dos. Ese obelisco fue un regalo de Egipto a Francia. Es el famoso obelisco que está ahí en la Plaza de la Concordia. Y Francia, a cambio, le dio un reloj que está en la mezquita de Mohamed Ali, si habéis estado, que como anécdota nunca funcionó el reloj. O sea, yo creo que no fue un buen cambio, pero bueno. Entonces Egipto en esa época era muy dado a regalar, a cambiar, igual para hacer, pues en sus relaciones internacionales les parecía como, bueno, entonces en un primer momento Eugenio Montijo se encaprichó con estas joyas, con estas moscas, con esta ajuar y se lo quiso llevar. Y en un principio, también es un poco leyenda, o sea, que se las quiso llevar seguro. Parece ser que le dijeron como que sí, porque igual era como, oye, era Eugenio de Montijo, pero ahí fue Mariette por la noche, dicen, ahí al museo a cogerlas, a esconderlas para no llevárselas. Dijo, no, no, ni hablar, esto no puede salir de Egipto, esto es evidentemente muy importante, es un patrimonio y menos mal, porque si se las hubiese llevado, pues a saber dónde estarían ahora. Quién sabe. Y esto es uno de los ajuares más importantes, de la que para mí es una de las reinas más importantes y más geniales que ha tenido Egipto. Es esta mujer luchadora, esta mujer guerrera, esta mujer tebana que lo dio todo por su familia, que tuvo la valentía de reunir al ejército, de plantarse contra los Hicsos, de reunificar Egipto y dejarle a sus hijos y a sus sucesores ese Egipto maravilloso, es ese Egipto que nos sirve ahora para soñar, para maravillarnos, que hubiese sido de Egipto si el reino nuevo no hubiese ocurrido nunca. Hubiésemos tenido un reino antiguo, que también es maravilloso, hubiésemos tenido esas pirámides, un reino medio, pero nos faltaría la guinda, o sea, no hubiésemos tenido ese reino nuevo, no hubiésemos tenido esa época gloriosa. Pues hubiese sido una pena, sinceramente. Y gracias a personas como Jotep y a esa valentía y a esa lucha, pues tenemos este maravilloso reino nuevo y todo lo que detrás vino con él, de lo que hablaremos muchísimo. Entonces, pues eso, estas son las maravillosas moscas del valor de Ajotep, este es su ajuar funerario, que en parte está en Luxor, en parte está en Cairo, y que es, vamos, digno de ver y de admirar. Y bueno, y yo de hecho llevo aquí mi pequeña réplica de mosquita de oro del valor. Bueno, decir que actualmente, afortunadamente, ya no se puede hacer nada de esto, de sacar cosas del país, etcétera. Está completamente prohibido. Ahora ya está todo muy controlado por los egipcios, etcétera. Pero hace no muchos años, en el tiempo, que serían unos 50 años aproximadamente, que eso no es nada, sí se hacían estas cosas. Se sacaban cosas, se compraban, etcétera. Ahora, afortunadamente, no. Y por favor, no hay que comprar antigüedades, o sea, porque eso es algo que nos pertenece a todos, obviamente. También antes en las excavaciones, por ejemplo, una excavación de Francia, una excavación de Inglaterra, de España, etcétera, normalmente cuando encontrabas algo o excavabas una tumba, pues antes normalmente igual la mitad se lo podía llevar el país que lo había excavado y la mitad se quedaba en Egipto, excepto si era una tumba real. Si era una tumba real, todo se queda en Egipto. Eso es el caso de cuando se descubrió la tumba de Tutankamón. Cuando se descubre esta tumba, es como que guay porque es una tumba real, pero evidentemente todo se quedó en Egipto y está en Egipto. Cuando el acuerdo que había antiguamente es que era que se quedaba ahí. Y ahora evidentemente las cosas ya se quedan, está todo muy controlado, etc. Vale. Algo que no hemos hablado también, que es muy importante, si hablábamos de que este rey Ahmose o su hermana Ahmose Nefertari son tan importantes, pero buena parte es gracias a su madre, a esa madre guerrera, a esa madre luchadora
que consigue todo esto, esa gran guerrera que es Ajotep y luchadora. A su vez, Ajotep también tuvo una gran madre detrás, que realmente es la gran matriarca de este clan, que fue la reina Tetiseri. La reina Tetiseri, digamos, es la matriarca de este clan, de esta familia tan guerrera, tan valiente, de estas mujeres tan poderosas. O sea, aquí empieza este clan de poder en este reino, en esta dinastía. En las posteriores vamos a ver la gran importancia de las reinas y muchas que llevan precisamente esta sangre de estas luchadoras. La sangre de Mosén-Nefertari y por tanto de Ajotep y por tanto de Tetiseri es considerada una sangre completamente casi divina, por así decirlo. Era algo, vamos, completamente divinizado. Estas mujeres fueron muy poderosas y van a marcar este poder en sus sucesoras. O sea, en esta dinastía, en este reino, la mujer prácticamente tiene un poder igual que el faraón. Y de hecho en esta dinastía vamos a ver hasta una mujer, Hatshepsut, que de hecho se convierte en faraón. No fue la primera, pero tampoco han sido muchas. Ha habido unos cuantos casos que los hablaremos, pero sí es, aunque no fue la primera, sí sería la más importante, porque Hatshepsut fue un faraón, un rey importante, es decir, hizo grandes cosas, reinó en una época de gran esplendor, hizo expediciones al Punt, hizo grandes construcciones como su templo de millones de años funerario, que es precioso, y fue un faraón muy importante. Y no solo ella, las reinas de esta dinastía, que muchas son descendientes de estas mujeres, van a marcar ese poder, esa fuerza, ese igualamiento al faraón. Y eso es lo bonito de esta dinastía y de esta saga de mujeres guerreras, de mujeres luchadoras, de esta Jotep, matriarca, y a su vez su madre, que es matriarca del clan también, de Tiseri, que también está bien nombrarla, y a su vez su hija Ahmose-Nefertari divinizada, y toda esta saga, este clan de mujeres poderosas y de familia tebana poderosa, que inicia este gran reino nuevo egipcio. Espero que os haya gustado este viaje a través de la maravillosa mujer que fue Ajotep, de sus hazañas y el importante periodo que marcó en el antiguo Egipto. Ahora, con el soplo de Heket, me despido hasta un próximo vídeo. Ya sabéis que si os gusta este contenido os podéis suscribir y darle like y comentarios a los vídeos. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Hasta luego.